una relación pactual con Dios, tenían la revelación especial de Dios, tenían la promesa de un Salvador y aún así despreciaron esos beneficios celestiales, son más responsables que cualquier otra nación por su desobediencia. Con base a esto, el apóstol Pablo argumenta en la sección que estudiaremos el día de hoy, que pese a todos los privilegios que ellos tenían, por su desobediencia, es justa la condenación de ellos. Y examinaremos este tema basados en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y acompáñenme a leer este pasaje. Dice así el Señor, en la versión Nueva Biblia de las Américas: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. La idea central de este pasaje son los antecedentes del justo juicio de Dios sobre los judíos. Y este pasaje exhibe tres antecedentes que demarcan que la condenación de los judíos es justa. Y en primer lugar vamos a ver los privilegios de Dios con los judíos. Una vez más, leamos los versículos 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Para entender este texto es necesario ubicarnos dentro del contexto. Pablo ha dicho que no basta tener la ley de Dios, ni la marca de la circuncisión, si no se obedece. El judío no es aquel que lo es exteriormente, sino interiormente. Y la circuncisión válida por Dios es la del corazón, realizada por el Espíritu Santo. La marca externa simplemente es una señal, pero la circuncisión del corazón se refiere al nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, según lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En consecuencia, tanto los judíos como los gentiles han de ser juzgados por sus obras y por el conocimiento de la voluntad divina. Los judíos, al ser juzgados, quedan expuestos a la condenación, como también los gentiles. A pesar de que los judíos tenían la circuncisión, tenían la ley y las promesas, entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen los judíos sobre el resto de las demás naciones? Es lo que Pablo plantea aquí. En ese contexto, Pablo presupone un diálogo con un interlocutor, probablemente judío, que objeta a los argumentos del apóstol Pablo. Quien sea ese judío por ahora no viene al caso. Y la pregunta en el versículo 1 es, ¿cuál es entonces la ventaja del judío?
¿O cuál es el beneficio de la circuncisión del judío? El planteamiento de esta pregunta va mucho más allá de cualquier duda. Es la objeción más arrogante y pecaminosa que alguien pudiera articular. Es el reclamo como: esto no tiene sentido, Pablo, de lo que tú estás diciendo. Nosotros tenemos los privilegios de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Aquí significa cuál es la superioridad que tiene el judío en relación con las demás naciones. Si ustedes se dan cuenta, los judíos tenían un grado de superioridad en relación a las demás naciones. El judío dice: no es posible que Dios nos vaya a condenar juntamente con las demás naciones. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión que nosotros tenemos? La pregunta aquí es: ¿cuál es la utilidad, la ayuda, la asistencia, el provecho, el beneficio que nos da a nosotros la circuncisión? Recuerden que la circuncisión era una señal externa, era un símbolo o marca que tenía todo hombre israelita para diferenciarse del resto de las demás naciones. Era la identidad de su nacionalidad que lo acreditaba como un verdadero israelita. Recuerden que Israel era la nación escogida por Dios. A la vez, la circuncisión le indicaba que si él obedecía los términos del antiguo pacto y tenía la fe de Abraham en la promesa de Cristo, él podría recibir la justicia de Dios. Podría esa circuncisión ser contada como el sello de esa justicia. Pero de lo contrario, sería sancionado con las maldiciones del antiguo pacto. Pero la mayoría de los judíos se quedaron solamente en la marca externa, pensando que la circuncisión les llevaría al cielo, como si pudiera causar un efecto interno. Es por eso que la mayoría de los judíos chocó con los líderes religiosos. Chocaron con Juan el Bautista, chocaron con el Señor Jesús, con los demás apóstoles. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 32 al 37. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Ahora fíjense en la respuesta de los judíos. De los versículos 39 hasta el 44 de Juan capítulo 8. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo?
Noten esa expresión. Es como cuando uno le está explicando la palabra de Dios a alguien y lo hace con tal claridad que uno dice, pero ¿por qué no entiendes? Si está claro. Esa es la expresión de Jesús aquí. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow. Noten la transición tan chocante que debió ser para estos judíos. Jesús les dice, es cierto, yo reconozco que ustedes descienden de Abraham, pero no son sus hijos espirituales. ¿Por qué? Porque no hacen las obras de Abraham, porque no aceptan mi palabra y ustedes quieren matarme. Por lo tanto, mi corolario es que ustedes no son hijos de Abraham, sino del diablo. Son hijos de Satanás y no de Dios, aunque tengan todos los privilegios. Es el mismo asunto que el apóstol Pablo está tratando aquí en este pasaje y que muchas veces fue motivo de discusión con los judíos. Dice el comentarista Douglas Moo, el motivo de esta discusión era la tendencia judía a interpretar la fidelidad del pacto por parte de Dios exclusivamente en términos de sus promesas de salvación. Pablo presenta el pacto mediante una visión más amplia y profunda acerca de la fidelidad de Dios. El compromiso de permanecer fiel a su carácter en todas las promesas, recuerden, las promesas de maldición en el castigo por la desobediencia, pero también la bendición como premio a esa obediencia. En esa misma línea dice Hendriksen, y él presupone la pregunta del judío, o algunas preguntas de los judíos. Si para llegar a ser un judío internamente, y debe haber experimentado la circuncisión del corazón, ¿hay entonces alguna ventaja en ser judío en el sentido literal más amplio? ¿O en haber sido circuncidado físicamente? ¿Hay alguna ventaja de cualquier tipo, cualquiera que sea, en pertenecer a la nación judía? Y Pablo responde en el versículo 2, nótenlo, de Romanos capítulo 3, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Pablo no niega que no exista alguna ventaja para ellos con respecto a las demás naciones. Es mucha, en gran manera, dice Pablo. Primeramente, no indica orden, sino más bien superioridad. Resalta algo principal, y es que a ellos, y solo a ellos, Dios les había confiado los oráculos de Dios, es decir, las palabras de Dios. Recuerden que los escritores de la Biblia mayormente fueron judíos, gran parte fueron judíos. Fue a ellos a quien el Espíritu Santo inspiró para registrar las palabras de Dios. Él les dio sus promesas. De esa nación, según la carne, viene el Cristo. Eso es un privilegio. Ellos salvaguardaban las palabras que Dios les había dado. De modo que el principal privilegio aquí son las palabras de Dios, las afirmaciones divinas, las declaraciones inequívocas de Dios. Con todo, lo mejor que encaja en el contexto son sus promesas contenidas en la revelación especial de Dios, que estaban al cuidado y la preservación de los judíos. Y Pablo repasa mentalmente las prerrogativas judías y destaca un punto
sobre todos los demás, a saber que a los judíos y no a ninguna otra nación le fue otorgado el peculiar privilegio, el alto honor de ser los guardianes de la palabra de Dios. Imagínense, qué gran privilegio, que de hecho ninguna otra nación tenía las palabras de Dios para aquel entonces. Toda la revelación especial de Dios se le había entregado a Israel, que consistía en mandamientos, en promesas y en profecías. Todo esto Dios se lo había confiado a los judíos para ser aceptado mediante la fe y obedecido en la medida de lo aplicable, pero ellos no se debían quedar con ese conocimiento, sino que debían traspasarlo a otras naciones. Y Pablo menciona algunos privilegios en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes según los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, recuerden que en ese tiempo, hablándole a los gentiles, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Lo más terrible es estar sin Dios en el mundo. Los judíos tenían esto que otras naciones no tenían: la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, las promesas y la esperanza de un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos sabían que el Cristo vendría. Pensando en esto, hermanos, nosotros tenemos más ventajas que los judíos en nuestras manos. Nosotros no tenemos una parte de la revelación especial de Dios, tenemos toda la revelación especial de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos mayor acceso a la Biblia, tenemos maestros capacitados que nos enseñan y nos predican la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a ese privilegio que tú tienes en tus manos? En tu dispositivo móvil, impresa la bendita palabra de Dios. ¿La estás leyendo diariamente? ¿La estás obedeciendo diariamente? ¿Estás viniendo regularmente a las escuelas bíblicas, a los estudios entre semana, o solamente cuando viene el pastor? Porque si es así, espero que no sea así. Porque si es así, estamos siguiendo a hombres y no Cristo. Y nosotros debemos seguir a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Porque como dijo Pablo, Pablo no murió por ustedes. Ninguno de los pastores ha muerto por ustedes, sino solo Cristo. Y es a Él a quien nosotros le debemos fidelidad. ¿Estás tomando nota de lo que se expone? ¿Traes tu Biblia para corroborar que lo que se está predicando es verdad? ¿O por el contrario, vienes a dormir? ¿O estás pensando en otra cosa mientras se está enseñando y predicando la palabra? Porque qué privilegios que tenemos. No más, gloria a Dios, al mirar esta congregación, cómo ha crecido numéricamente. Y sé que espiritualmente también. Cuando tú programas citas o algunas reuniones empresariales o familiares, cuando tú puedes manejar tu tiempo, tienes en poco
el privilegio de venir entre semana a aprender doctrina y a conocer más de la palabra? ¿O a postergar o a posponer el domingo para venir a la escuela bíblica? Hermanos, ¿qué tesoro nosotros tenemos en nuestras manos? Que es la palabra de Dios. Qué gran privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos, que está llena de la sangre de Cristo y de los mártires que ofrendaron sus vidas. Hombres que estuvieron dispuestos a morir por escribir, por traducir, por llevar Biblias a otros lugares, y que incluso a muchos de ellos los asesinaron. ¿Y saben con qué intención lo hicieron? Para que tú y yo tuviéramos una copia de la palabra de Dios en nuestras manos, que muchas veces reposa en el olvido, llena de polvo. ¿No debería esto avergonzarnos delante del Señor? Que teniendo todos esos privilegios, que somos más afortunados por la gracia de Dios que creyentes de otros tiempos, que tenemos una Biblia de tapa a tapa, manchada por la sangre, no solamente de Cristo, sino de mártires en la historia de la iglesia, que anhelaban que otros como nosotros, hoy en día, tuviéramos una Biblia y ahora no leerla. Que tenemos, hermanos, quien nos enseñe la palabra de Dios y no venimos a los estudios bíblicos por cualquier motivo, incluyendo la pereza. Esto es inadmisible, irreprochable delante de Dios. Hijos de cristianos, ustedes tienen un gran privilegio que otros niños y jóvenes no tienen. Y es que tienen una copia, de la Biblia en casa. Dejen por un momento sus actividades, no sé, dibujar, leer, escribir, jugar, ver tele, tomar el celular y lee tu Biblia, joven. Niño, lee tu Biblia. Así tus padres no lo hagan. Díganle a sus padres que les hagan devocional, que les expliquen la Biblia, que oren por ustedes y con ustedes. Y cuando sus padres lo hagan, no digan, qué pereza otra vez. Aprovechen ese privilegio que otros no tienen. No hacerlo implica una gran responsabilidad en obedecer a Dios, o en desobedecer a Dios, mejor. Y recuerden que el mismo Señor Jesucristo pedirá cuentas acerca de esto. En Lucas capítulo 12, versículo 48b dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y este fue el caso de los judíos, que teniendo todos estos privilegios, en vez de obedecer a Dios, siguieron cuestionándolo, diciendo, si Dios nos castiga, eso no es justo que pase. ¿Dónde queda entonces la fidelidad a las promesas de Dios? Tema que nos remite a nuestro segundo encabezado. La fidelidad de Dios con los judíos. Ya vimos los privilegios, ahora vamos a ver la fidelidad de Dios con los judíos. Versículos 3 al 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. No debemos olvidar bajo ningún concepto que Pablo está dirigiéndose a los judíos. La carta a los romanos
Probablemente varias iglesias estaban compuestas más por gentiles. Pero en la dinámica del apóstol Pablo, unas veces se refiere a judíos y otras a gentiles. En este caso se está refiriendo aquí a los judíos. Y les ha dicho que no basta simplemente con llevar el nombre de judío. Eso no los hace judíos a ellos. Que llevar la marca de la circuncisión no los hace salvos. En efecto, los hace más responsables y dignos de la condenación eterna. El judío endurecido en su pecado, en vez de arrepentirse, comienza a cuestionar los tratos de Dios. Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? El razonamiento del judío es, si el antiguo pacto consistía en la permanencia a él a través de la obediencia del judío, que si algunos fueron infieles, y aquí la palabra en el griego es que si algunos no creyeron, no tenían fe, eran incrédulos y por lo tanto no confiaron en las promesas de Dios. La respuesta del judío al pacto de Dios con ellos produciría el siguiente efecto: ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, ¿acaso el hecho de que ellos hayan quebrantado ese pacto hace que Dios no sea fiel a sus promesas? Y aquí la incredulidad del judío significa que anulará o dejará inactivo, acabará, destruirá, hará nulo, inutilizará, invalidará la fidelidad de Dios. La intención del judío al decir esto es acusar a Dios. Hermanos, acá vemos cómo las personas son expertas para razonar en su pecado. Obviamente de una manera equivocada, pero aquí es acusar a Dios que si por causa de su incredulidad, la incredulidad de algunos del pueblo de los judíos, Dios va a dejar sin efecto el pacto con ellos. ¿Acaso esto va a hacer que Dios no sea confiable? Porque según Pablo, entonces por el pecado de los judíos, las promesas de Dios se anularán. Dice Charles Hodge, y él supone algunas preguntas de los judíos. ¿Y si somos infieles, invalida esto la fidelidad de Dios? ¿Acaso no ha prometido ser el Dios de Abraham y su descendencia? ¿No han establecido un pacto solemne para conceder al pueblo judío los beneficios del Mesías? Este pacto debemos recordar que no descansa en nuestra moral. Según ellos, ¿no? Si nos adherimos al pacto circuncidándonos y observando la ley, la fidelidad de Dios está garantizada para nuestra salvación. Esa era la falsa confianza que ellos tenían. Por lo tanto, podemos ser tan malvados como tú nos quieres hacer ver, hablándole a Pablo. Eso no prueba que se nos trate como paganos. Sí, ok, podemos ser malvados, pero eso no implica que Dios nos vaya a tratar como paganos porque estamos en un pacto con Él. Esta objeción se esgrime a la premisa de Pablo de que Dios también va a condenar a los judíos por el pecado. Y ellos se resisten a creer que tal cosa pueda acontecerles. Dios nos ha escogido en Abraham para ser su pueblo. Si nosotros mantenemos una relación con Abraham, nos circuncidamos y obedecemos la ley, nunca vamos a ser condenados como los gentiles. Eso era lo que el judío promedio pensaba.
Y Pablo los despoja aquí de la falsa seguridad que tenían en las sombras, en los tipos y en las figuras que señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él vino, los judíos lo rechazaron por causa de su incredulidad. En Juan capítulo 5, versículos 37 al 40 dice lo siguiente: el Padre que me envió, hablando Cristo, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Wow, ¿cómo les dice el Señor? Pero ustedes deliberadamente no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque los judíos confundieron lo que les ocurre a muchos de nuestros hermanos hoy en día. Los dispensacionalistas y los teólogos de Westminster. Los primeros dicen que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, y que Israel va a ser salvo por promesa. Y los segundos dicen que hay un solo pacto de gracia bajo dos administraciones, el antiguo y el nuevo pacto. Nosotros como bautistas reformados consideramos que el antiguo y el nuevo pacto son dos pactos diferentes. El antiguo pacto era un pacto de obra nacional para el pueblo de Israel, hecho con Israel, y el nuevo es un pacto de gracia hecho con Cristo y los elegidos de Dios. Y este pacto se le reveló a Abraham, pero se estableció formalmente con Cristo. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15 comenzó esta revelación. Y hablando de la revelación del pacto de gracia a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y noten que estas son promesas incondicionales. El apóstol Pablo lo interpreta de esta manera en Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 18. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En Génesis capítulo 17, el Señor ratifica a Abraham la revelación del pacto de gracia. Pero a partir del versículo 9 nosotros encontramos que pasa de un incondicional a un condicional. Y aquí se establece un pacto de obras nacional, que es llamado por Esteban el pacto de la circuncisión en Hechos capítulo 7, versículo 8. Noten lo que dice Génesis 17, del 9 al 11. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto. Es la primera vez que se le dice: tú guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. De mi pacto en la carne, dice el versículo 13 de Génesis 17. De acuerdo con esto, dice que la infidelidad del judío, dice el apóstol Pablo, no invalida la promesa de Dios de salvar a su pueblo.
Los judíos invalidaron el pacto de la circuncisión con Abraham. Invalidaron el pacto mosaico. Invalidaron el pacto davídico, que corresponde también a esa parte de obras. Es decir, cuando ellos invalidaron o transgredieron el antiguo pacto, dejaron de ser la nación de Dios. La nación de Dios. Porque recuerden que dentro de ese pueblo había otro pueblo que era la simiente espiritual. De modo que las promesas que Dios le hizo a Abraham, que eran incondicionales y que se las hizo a su descendencia espiritual, no se anulan, porque no dependen de la respuesta del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Es por eso que Pablo dice, de ninguna manera. Pablo entendía muy bien la dinámica de estos pactos. Por eso dice el versículo 4, de ningún modo, antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pablo aquí contrasta la fidelidad de Dios con su veracidad. Mis hermanos, en Dios se puede confiar porque sus promesas no cambian. Sus promesas son inmutables. Pasarán los días, los meses, los años, los siglos, y las promesas de Dios, como es Dios, seguirán siendo las mismas. Es por eso que el apóstol Pablo dice, de ningún modo, ni pensarlo, que ni siquiera se nos ocurra que las promesas de Dios van a cambiar. Dios siempre dice la verdad, aunque los hombres sean mentirosos. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Luego Pablo cita aquí el Salmo 51, 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En el contexto, recuerden que David ha cometido un pecado de adulterio y David quiere hacer una confesión lo más sincera posible. En medio de esa situación, de ese oscuro trasfondo, de su propia injusticia, de su pecaminosidad, David, él pide que Dios lo juzgue a él con su justicia. Y resalta claramente que al juzgarlo Dios va a triunfar en ese juicio. Porque Dios es fiel cuando promete tanto bendecir como castigar. Si Dios ha dicho que Él va a hacer un juicio, Dios lo va a hacer. Si Dios dice que Él va a absolver a alguien, lo hará. Definitivamente lo hará. En aras de esta cita, Pablo demuestra que Dios es fiel a sus promesas. En el caso de los judíos, las promesas eran si ellos quebrantaban el antiguo pacto, desobedecían la ley de Dios, Dios haría algo. Dios los desarraigaría de sus tierras, o sea, de la tierra prometida, y ellos dejarían de ser el pueblo de Dios. De modo que esto de ninguna manera anula la fidelidad de Dios. Cuando Dios los expulsó de la tierra prometida, Dios fue fiel porque Dios les había advertido. Por el contrario, Dios es justo al juzgar no solo a los judíos incrédulos, sino también a los gentiles. Afirmación que nos lleva de la mano a nuestro último encabezado. La justicia de Dios con los judíos, versículos 5 al 8. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien,
La condenación, dice el Espíritu Santo, de los tales es justa. Como todo pecador obstinado, el judío continúa en sus razonamientos, en su defensa del pecado. El verso 5 dice, pero si nuestra injusticia, noten el planteamiento de ellos, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. La justicia de Dios se refiere a su rectitud. Esencialmente, en este contexto es lo mismo que su fidelidad o su veracidad. Aquello que es consecuentemente con su propia naturaleza y promesas. El opositor dice, si mi pecado demuestra que Dios sigue siendo intactamente fiel, ¿acaso no es injusto que Dios esté airado con nosotros? O sea, si mi pecado está demostrando que Dios es fiel, ¿por qué Él se aira conmigo? ¿Acaso no es injusto que Él esté airado con nosotros? Hablo en términos humanos. Es decir, como acostumbran a hablar los hombres, como son los hombres perversos, los hombres incrédulos, al hablar y al actuar. Pablo responde en el versículo 6, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Aquí hay una santa indignación de parte del apóstol Pablo. Y él aplasta ese malvado, perverso modo de pensar de este judío. Su refutación es, ¿qué? Dios injusto. ¿Cómo te atreves a sugerir esto? No es así. Dios va a juzgar al mundo. ¿Cómo entonces podría acaso Dios ser injusto? ¿No juzgará Dios con imparcialidad, según dice Génesis 18:25? Pero el judío inconverso no se calla, sigue argumentando. Y hermanos, esta es la típica consejería bíblica. Cuando uno está hablando con alguien, con un infractor, por más que le demos razones bíblicas, él persiste en su condición de pecado, justificando sus acciones y culpando a los demás. La culpa es de mi esposa, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mis hijos. Y se mantiene en esa postura, justificando su maldad. Eso es lo que está haciendo el judío acá, el que está hablando con Pablo. Noten lo que dice el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Mentira aquí es falsedad, y en el contexto es equivalente a injusticia e infidelidad. Es decir, si por mi forma de responder a los tratos de Dios de forma desobediente, la verdad de Dios abundó, y aquí se excedió, se dio a conocer de una forma superabundante, y el resultado es que Dios dio a conocer su gloria por causa de mi pecado. ¿No es injusto que Dios me juzgue como los gentiles? O sea, si a través de mi pecado Dios pudo manifestar su bondad, ¿por qué me juzga? ¿Acaso eso no es injusto? Y el oponente adiciona algo más en el versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. ¡Wow! ¡Qué manera tan perversa de pensar! En otras palabras, ¿por qué no seguimos pecando si Dios es fiel a sus promesas? Si cuando el pecado abundó, como dice por allá en otro lado, sobreabundó la gracia. Si detrás del pecado viene la bondad de Dios, ¿no sería mejor seguir pecando? Para que la gracia de Dios se manifieste, para que la bondad de Dios se dé a conocer. Ese era el pensamiento del judío otra vez. Y el Espíritu Santo cierra esta sección diciendo,
la condenación de los tales es justa. Es decir, por esta forma de pensar, por esta forma de reflexionar, de razonar, se evidencia que la condenación de los judíos incrédulos es merecida, ya que Dios es fiel cuando juzga, porque a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Dios es intrínsecamente fiel. Él es fiel cuando dice que salvará a los escogidos en Cristo y que condenará a los incrédulos. En el infierno no habrá una sola persona por la que Cristo haya muerto, como tampoco en el cielo habrá alguien que no haya creído en Jesús. Este texto nos garantiza que la salvación es segura para quienes están en Cristo Jesús, pero también expone la falsa seguridad que muchas personas tienen sin ser verdaderamente creyentes. Yo soy salvo porque asisto, porque ofrendo, porque oro. Cuidado con la falsa seguridad, mis amados. Hay quienes piensan que solo basta con bautizarse y permanecer bajo la cobertura de una iglesia, que eso les garantizará la salvación, aunque vivan sus vidas como demonios y no como Cristo insta a hacerlo. Otros que solo basta con repetir una simple oración de fe, sin importar si la persona vive en pecado. No importa, puesto que todo lo que tiene validez es que ellos repitan simplemente una oración y que esto garantiza la salvación. Pero son estos mismos los que predican que la salvación se puede perder. Para aquel que ha profesado fe, porque basan la seguridad de la salvación en sus obras y no en Cristo. Sin embargo, no tienen problema en admitir que aquel que ha repetido una oración, pese a lo que él viva o a la forma en que él viva, jamás se perderá. ¿No parece esto algo contradictorio y un exabrupto a los propósitos de Dios? No es menos cierto que el Señor en ocasiones, a saber, en su soberanía, permite que algunos de sus hijos caigan en pecado, sin jamás retirar la gracia de ellos. El propósito es que a través del dolor, a través del sufrimiento, por haber pecado contra Dios, vuelvan comprometidos con el Señor. Que mortifiquen de ahora en adelante sus pecados, que se involucren en el servicio, que sean dedicados a la oración, a la lectura de la palabra, que se congreguen regularmente, que compartan de manera intencional el Evangelio. Esto de ninguna manera significa que se debe pecar más para recibir más gracia. El pecado desgarra nuestro ser, deja consecuencias, deja heridas que fácilmente no se borran. Jamás se debería tomar el crecimiento espiritual de alguien después de haber caído en pecado como punto de referencia. Desobedecer a Dios es fatal. Y así como algunos han vuelto por la gracia de Dios, otros han quedado en un estado de apostasía definitiva y les ha costado la condenación. La desobediencia no es la solución para crecer en santidad. Es la misma santidad del Espíritu en su pueblo que produce el fruto espiritual contra quien no hay ley. Que haga algo contrario y reciba la cosecha abundante del crecimiento espiritual. Solamente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y produce su fruto podemos crecer en verdadera santidad. Y hoy, introspectivamente, revisemos si en realidad somos creyentes. De lo contrario, es urgente venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Porque fuera del Señor Jesucristo no hay salvación, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra esperanza. Solo en la esperanza y la salvación es por medio de Cristo,
y a través de Él. Solamente en Él hay salvación eterna. Solo en Él podemos basar nuestra seguridad y no en lo que nosotros podemos hacer. Que Dios bendiga su palabra y la selle en nuestros corazones. Oremos. Oh soberano Señor, qué privilegio tenemos nosotros como creyentes de tener tu palabra en nuestras manos, aún en nuestros teléfonos, donde la podemos llevar donde quiera que vamos. Qué privilegio tener maestros, pastores que enseñan y predican tu palabra. Qué privilegio tener un lugar como este, donde podemos venir, congregarnos y escuchar tu palabra. Pero también qué gran responsabilidad demandas hoy de nosotros al haber sido expuestos a tu palabra. Señor, oramos que de aquí en adelante recordemos esos privilegios, pero también esa responsabilidad que tenemos de ser consecuentes con nuestra fe, de poder evidenciar en realidad el fruto de tu Espíritu en nosotros. Señor, perdónanos las veces que hemos dejado de orar, de meditar en tu palabra, de congregarnos, dándole prioridad a otros asuntos. Oramos, Señor, que siempre demos prelación a tu palabra, a la comunión contigo, a lo que hoy hemos escuchado en relación al matrimonio y en relación a estos privilegios que tenemos como creyentes. Que no tropecemos como los judíos, sino que por el contrario recordemos que estamos aquí por pura gracia y que es por Cristo y solo por Él que podemos permanecer. Yo oro por esta congregación, oro por cada uno de mis hermanos que están acá, oro por las personas que han venido por primera vez, para que tú, Señor, les conceda fe y arrepentimiento, y para que tú, Señor, les concedas a ellos poder seguir a Cristo con todo su ser. Que hoy no sea la primera y la única vez, sino que puedan seguir viniendo a este lugar, o si hay alguien de otro lugar, que busque un lugar donde Él habita, para que pueda seguir congregándose. Señor, gracias por este tiempo, gracias por hablarnos, gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Permite que ella corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Y gracias por mostrarnos a Cristo. Y todo esto lo oramos en Cristo Jesús y en su nombre. Amén y amén.